Iván Velásquez estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Tiene 67 años. Fue procurador departamental de Antioquia en los 90, en la época más dura de la violencia narcotraficante. Y a mediados de la misma década, en 1996, fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. Luego pasó por la Fiscalía como director regional de Medellín. Y allí comenzó a investigar el paramilitarismo. En el año 2000 fue vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar. Y es allí, como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, cuando comienza a investigar la parapolítica, que son los vínculos de la clase política con los paramilitares. Esto es lo que recuerda el propio Iván Velásquez de los inicios de esa investigación, o lo que luego se conocería en toda Colombia como la parapolítica. En el 2006 aparece una denuncia muy simple. En publicación de la revista Semana que adjunto Vicente Castaño y Salvatore Mancuso afirman que tienen el 30-35% de amigos en el Congreso. Le pido a la Corte que investigue si eso es verdad. Adjunto pues la publicación de prensa. Entonces le dije al magistrado, aquí está esto, vamos a investigar. Digo, pues sí, ¿cómo puede hacerse? Le dije, pues sí, tenemos que empezar por tratar de determinar quiénes pueden ser el 35%. Este proceso llevó a la condena de más de 50 congresistas por vínculos con el paramilitarismo y a otros por tener relaciones con estructuras armadas, entre ellos al primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar. El exmagistrado Iván Velásquez recordó en una charla con el Instituto Anticorrupción esta historia de una llamada que él presenció del magistrado César Julio Valencia Copete, entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el presidente Álvaro Uribe. Él dice que esta historia demuestra las presiones que sufrió durante ese gobierno. Una conversación, si mal no recuerdo, debió ser con el propio Álvaro Uribe. En la que le estaban diciendo a él que me tenían que sacar de la corte, que me declararan insubsistente. Y él, yo escuchándolo, él diciendo, no, yo tengo plena confianza y esto no ocurrió de esa manera, ustedes lo están engañando, esto no es así. Y se comprometió hasta el punto de sufrir él directamente también persecución. Ya estaban buscando si por haber estudiado en Caquetá él tenía relaciones con las FARC, o si él era de las FARC. Finalmente, el doctor Iván Velásquez sale en 2012 de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Algunas personas dentro de la Corte recuerdan que el doctor Velásquez empezó a tener roces con algunos colegas, sobre todo magistrados titulares, y otros le reprochan un cierto fundamentalismo a la hora de investigar sus casos. Me recordaron, por ejemplo, el caso del liberal y cercano al gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, investigado por la Corte Suprema en esos años de Iván Velásquez. Fue acusado de recibir beneficios de los paramilitares por tramitar la Ley de Justicia y Paz. Velasco fue absuelto, pero fueron años muy duros. Después de eso, en 2013, fue nombrado jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un organismo creado en 2006 por un acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala con el fin de apoyar investigaciones en ese país. Esto es lo que decía Velásquez, por ejemplo, hablando de una red de corrupción que descubrió allí. Entre el 15 y el 16% se le cobraba a esta empresa contratista para que efectivamente se le adjudicara ese contrato. Por este caso que describe, conocido como La Línea, logró encarcelar a varios políticos y empresarios de Guatemala. En 2015 desarticuló una red de corrupción en las aduanas de Guatemala que obligó al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, a renunciar. La exvicepresidenta Rosana Valdetti y 7 ministros y diputados y empresarios también fueron condenados. Se volvió una figura tan incómoda que el entonces presidente Jimmy Morales en 2017 lo expulsó del país. Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala.
Esta comisión, la CICIG, fue disuelta en 2019. Ahora, ¿cómo lo recuerdan en Guatemala? Mucha gente lo admira, le reconocen su labor contra la corrupción y mucha otra cree que abusó de su poder, que se sintió el presidente de Guatemala y que fue fundamentalista en decisiones como allanamientos y órdenes de captura, sobre todo en el caso contra el expresidente Jimmy Morales. La periodista de Reuters, Sofía Menchú, que lo conoció muy bien, que escribió sobre él y sobre sus investigaciones, nos cuenta la principal crítica que le hicieron allí. Entre algunas de las críticas y cuestionamientos que se le hizo a Iván Velásquez durante su administración al frente de CICIG en Guatemala, destaca el caso en contra del hijo del expresidente Jimmy Morales y el hermano del expresidente. Ambos estuvieron presos y acusados en un caso de corrupción llamado botín registro de la propiedad. También un allanamiento en casa presidencial en donde toman completamente por sorpresa al entonces mandatario. También se le cuestionó por parte de familiares de algunos de los acusados en casos de corrupción, que siempre se solicitó prisión preventiva y que consideraban que habían situaciones en las que pudo haber utilizado arresto domiciliario o citar a ciertas personas involucradas en algunos de los casos. Finalmente, ahora el exmagistrado Iván Velásquez estará al frente del Ministerio de la Defensa. Esto es lo que seguramente va a hacer, entre otras cosas, el ahora ministro de Defensa encargado, Iván Velásquez. Oigan lo que dice de los militares y algunas dudas que tiene sobre vínculos con los narcotraficantes. En el ambiente se escucha que así como en los años 80, a mí me tocó, pagaban por ser funcionarios de aduanas, ahora dan retribución por ser asignados tenientes, capitanes, coroneles o generales a determinadas zonas, porque es donde está el negocio. Claro, por supuesto. No es lo elemental, aún sin saber eso, no es lo elemental que se hiciera una investigación por enriquecimiento ilícito, no digamos por enriquecimiento ilícito, una investigación patrimonial de oficialidad en zonas específicas del país, cuando además muchos dicen, este coronel no tenía cómo tener esta casa, Claro. o este otro general que tiene una casa de descanso de 3.000 millones, eso no se puede obtener con el sueldo. ¿Por qué no se hacen investigaciones de esa clase? Una cosa tan simple. Esta fue una charla también con el Instituto Anticorrupción hace un par de meses. Ahí está un perfil y algunas de las cosas que pueden pasar con el exmagistrado Iván Velásquez como ministro de Defensa.